el tiempo que se toman para poder compartir esta noche conmigo. Y vamos aquí solamente compartir un poquito de lo que tal vez yo he podido ver y considero que realmente es algo que importa, ¿no? En el día a día de la implantología y sobre todo en la regeneración ósea. Y yo creo que cada uno de estos puntos que vamos a ir viendo nos va a ayudar a diferenciarnos en este mercado, ¿no? Que es altamente competitivo. Eh, aquí, no, agradezco al colegio por la invitación y también esta noche es especial para mí porque, como mencionó Julie, yo he ganado una ITI Scholarship para la Universidad en Sharjah, en los Emiratos Árabes, y de alguna manera es como que mi despedida aquí, ¿no? Entonces agradezco que estén aquí conmigo esta noche. Entonces, ¿realmente qué puede ser o qué es lo que causa que haya una implantología competitiva? Realmente en la actualidad estamos atravesando una situación donde el paciente viene ya informado, donde viene ya requiriendo un plan de tratamiento, ya sabe cómo es el tratamiento, cuál es la secuencia del tratamiento que va a tener, realmente cuáles son los resultados que él puede obtener de este tratamiento. Y eso hace que el paciente venga con muchas expectativas para nuestro día a día en el consultorio. Y peor aún, nos pregunta de cuánto tiempo o cuál es la predictibilidad del tratamiento que éste va a tener. Entonces, el paciente algunas veces viene mucho más informado de nosotros, viene viendo cosas en las redes sociales, nuevas técnicas que tal vez algunas no están al alcance de nuestras manos, o tratamientos que aún se ven solamente en la tecnología, en otras realidades que no es la nuestra y que no está equiparándose a lo que realmente necesita el paciente, ¿no? Entonces aquí nosotros en la realidad que tenemos que ver frente al paciente es determinar cuál es la realidad tanto biológica y como de la persona, ¿no? Y frente a eso nosotros tenemos que analizar los riesgos, cómo es el componente biológico, o sea, si hay algunos factores sistémicos que pueden modificar nuestro tratamiento, cuáles son sus expectativas estéticas, pero también cuál es la estética del paciente, o sea, cómo es la línea de sonrisa rosa, cómo es su línea de sonrisa blanca, cómo es la armonía de sus dientes, si tiene una sonrisa alta, si tiene una sonrisa baja, si realmente la estética va a llegar a ser un desafío para nosotros. Y si estas expectativas que viene el paciente a nuestra consulta van a ser nosotros vamos a poder alcanzarlas ellas o no, o tal vez nos vemos limitados, o tal vez las condiciones biológicas del paciente va a hacer que esto se alcance, pero en un periodo diferente, ¿no? Y eso va a hacer que tenga una estabilidad a largo plazo. Ahora, entonces, realmente ahora, eh, o sea, no es un problema para nosotros poder conseguir la osteointegración, sino lo más importante va a ser que podamos tener un éxito biológico a largo plazo pero en unas situaciones o en situaciones comprometidas. Comprometidas, como les mencionaba, no solamente en cuanto al estado general de salud del paciente, sino que es un paciente que ya viene con una predisposición para un tratamiento de cómo este debe ser ejecutado. Recordemos que después de cada extracción inicia un proceso biológico, ¿no? Que está programado y nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder detener este proceso biológico de reabsorción. Entonces, es como una cascada, ¿no? Es una cascada como no podemos darle la corriente reversa. Simplemente va a tener que fluir y seguir, ¿no? El paso a paso después de una extracción. ¿Y qué va a ser la remodelación? Esto ya ha sido ampliamente estudiado con los estudios del doctor Araújo, que ha hecho los estudios in vitro, el doctor Linde, el doctor Hamlen. Todos ellos mencionan esto, ¿no? Que una vez que nosotros hacemos una extracción, inicia un proceso biológico que es simplemente secuencial. Ahora, este proceso biológico, ¿qué acarrea? Acarrea lo que es el Van der Waals, o sea, que hace que
porque el Bandelbón es dependiente del diente. Entonces, y también tenemos que ver cuál es el grosor o el grosor de cada tabla, si es vulnerable, no es vulnerable, y si en una extracción que normalmente no es mínimamente invasiva, vamos a tener un colapso, ¿no? Que puede ser tanto de la tabla vestibular o de la tabla palatina. Estos también, ya existen consensos o artículos que mencionan esto, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que hacer cuando ya se ha presentado estamos frente al escenario de una extracción, es determinar cuál es la morfología del defecto, porque esta morfología del defecto nos va a ayudar a poder determinar si vamos a hacer una regeneración que va a ser inmediata, o sea que yo hago la extracción y puedo hacer inmediatamente la regeneración y colocación de implante, o voy a hacer que el implante y la regeneración sea tardía, ¿no? Y voy a tener que esperar la regeneración para poder colocar el implante. Entonces tenemos un ITI, consenso, que tiene una guía de tratamiento que es la 7 donde están los procesos de aumentación, de aumento de tejido óseo, donde ellos, para poder tener una mejor predictibilidad en el tratamiento y poder saber cuándo vamos a hacer una regeneración inmediata o cuándo vamos a hacer la tardía, la colocación del implante, ellos clasifican mediante la integridad de paredes, ¿no? Cuando hay una pared intacta, dos, tres y cuatro paredes. Y esta otra que también menciona el doctor Luca, que me gusta mucho, que también es lo mismo, ¿no? Él tiene una que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pero 0 es donde sí se puede, o sea, todas las paredes están intactas. Uno cuando hay una fenestración o hay una pequeña o hay una vulnerabilidad de una pared y subsecuentemente. Ahora, cuando nosotros, aquí ya no está, listo. Cuando tenemos un espacio, un gap para un solo diente, tenemos que evaluar esto, ¿no? Por ejemplo, en la foto anterior mostrábamos que había una zona de extracción de dos dientes y un póntico que ya estaba regenerado. Entonces tenemos que identificar si es un gap de un diente, si es un gap para o dos, tres piezas o es una zona de dentura. Y ahí nosotros tenemos que determinar el tipo del defecto para consecuentemente poder saber qué tipo de reconstrucción vamos a hacer. Por ejemplo, si es un defecto horizontal pero que está contenido, como en la foto primera que les enseñé, nosotros haremos una regeneración ósea guiada simultánea a la colocación de implante. Cuando es un defecto horizontal, en este caso, de, de dos, puede ser de dos paredes también. Entonces ya haremos una regeneración que va a estar, que va a posponer la colocación del implante. Y luego cuando tenemos un defecto vertical, tenemos ya algunos otros procedimientos que pueden ser igual, van a pasar al proceso de regeneración que es tardía, la colocación de implante tardío y vamos a poder tomar mano de algunos otros procedimientos, por ejemplo, como va a ser eh, bloques de hueso o bloques de hueso con elevaciones de seno o algún otro tipo de tratamiento que nos ayude a poder devolver la anatomía del defecto. Para eso, traje aquí unos ejemplos. Por ejemplo, cuando es un defecto de una sola pieza, en este caso es un defecto horizontal que está contenido, eso quiere decir que vamos a tener una estabilidad primaria del implante y tenemos solamente como que una exposición de roscas, pero el perímetro óseo protege al implante. Entonces, este es un defecto horizontal que puede contenerse. Entonces, aquí hacemos la colocación del implante, como se ve aquí, y una regeneración ósea simultánea. En este otro caso, vemos igual un defecto de una sola pieza, pero en este caso ya tenemos un defecto horizontal que no vamos a tener o no vamos a poder conseguir la estabilidad primaria. Entonces, como no tenemos una estabilidad primaria para poder anclar el implante, podemos hacer una regeneración ósea guiada que va a hacer que la colocación de implante sea tardía.
Aquí tenemos otro ejemplo, que ya tenemos un gap mayor, que no solamente tenemos un componente horizontal, un defecto horizontal, sino tenemos ya un defecto vertical. En este defecto vertical, lo que tenemos que hacer es igual, una regeneración ósea guiada, solo que como ven, cada vez se van tomando mm, como que otras técnicas de regeneración, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un bloque con hueso particulado, que es seno injerto, y posteriormente aquí colocarán las membranas para poder hacer la regeneración ósea. En este otro caso, eh, igual es un defecto que está contenido para la colocación del implante, pero lo que yo quería aquí mencionarles es em, en qué situaciones nosotros podemos determinar cuándo colocamos un implante, cuándo colocamos dos implantes, considerando que en esta situación tenemos un defecto que nos permite la colocación del implante. Y vamos a hacer solamente un incremento en volumen de hueso para poder tener un mejor contorno óseo alrededor del implante. Entonces, según la revisión o los consensos de ITI, ellos mencionan que cuando son dos incisivos centrales y tienen las dimensiones mesiodistales correspondientes para poder rehabilitar la pieza, pueden colocarse dos implantes. Y les voy a presentar otro caso en donde vamos a ver que tenemos el caso de un incisivo lateral y un incisivo central. En este caso también el ITI tiene unas recomendaciones donde hace la medida tanto del gap como para poder predecir. Y lo que recomiendan es poder recomendar solamente la colocación de un solo implante y hacer un póntico hacia el lateral para poder tener una mejor devolución de la papila y poder regenerar, en este caso solamente en cuanto a lo que vamos a necesitar para para la colocación de implante. Aquí vemos otro caso donde está justamente ejemplificando la colocación de un solo implante, aquí como podemos ver, y teniendo un póntico para el lateral. Entonces, normalmente en las medidas, ¿no? Aquí consideramos que tenemos un espacio mesodistal de 15, por eso es que este es un caso indicado para la colocación de un solo implante con un póntico. Ahora, ¿cuándo es la colocación de implante y del póntico? También tenemos que considerar algunas medidas cuando queremos la reconstrucción de la papila, porque si queremos nosotros reconstruir la papila, tenemos que considerar que desde la plataforma del implante al punto de contacto deben haber 5 milímetros. Si nosotros estamos invadiendo un poco el espacio biológico o estamos reduciendo el tamaño, vamos a tener una vulnerabilidad en la papila o después la papila va a poder contraerse. Si tenemos un mayor espacio, también luego vamos a poder tener estos espacios negros donde la papila a veces no se va a llegar a conformar. Entonces, nuevamente, tenemos un defecto horizontal y necesitamos, aquí vamos a tener una colocación tardía del implante. Ahora, ¿cómo nosotros, cuando, por ejemplo, tenemos aquí un defecto vertical, claro, con un componente horizontal también, pero algo que yo quería compartir con ustedes es, por ejemplo, cómo nosotros podemos predecir los picos de regeneración ósea? Entonces, en esta figura donde el doctor Yves Van Orban presenta, él nos dice que los picos de regeneración ósea o la predictibilidad de la regeneración nosotros vamos a determinar según los picos óseos. Tengo aquí otra imagen que nos va a ayudar un poquito más. Creo que no está, está más adelante. Pero donde estos picos óseos nos van a ayudar a determinar cuál va a ser la altura de nuestra futura regeneración ósea. Entonces, en este caso, sería aquí. Si yo quisiera tener una regeneración mayor, o sea, necesito mayor altura para poder regenerar, entonces tendría que yo sacrificar esta pieza para poder elevar mi pico óseo y poder hacer una regeneración ósea. Ahora, cuando yo, nuevamente, como para recapitular, entonces, ¿cuál es mi objetivo primario? Primero tengo que determinar si voy a hacer una regeneración
ósea inmediata junto con la colocación de implante, o voy a hacer una regeneración ósea solamente y la colocación del implante va a ser tardía. Entonces, en este caso, por ejemplo, la colocación del implante inmediato, yo lo estoy señalizando con un círculo verde y cuando sea tardía con un círculo rojo. Y aquí necesitaremos un biomaterial y una membrana. No sale, me falta una imagen. Ya. Entonces, tenemos que tener cuidado de que cuando hacemos una regeneración y vamos a esperar un tiempo para la colocación de implante, nosotros vamos a necesitar un mayor tiempo y normalmente está indicado en las cirugías que van a ser de mayor complejidad. Eso quiere decir que tenemos que analizar también un poquito más otros tipos de factores que pueden influir en nuestra cirugía. Y cuando esta es inmediata, pues tendrá menos tiempo de acción, tal vez será más confortable para el paciente, será menos tiempos quirúrgicos. Entonces tenemos que tener esto en mente. Ahora, nosotros tenemos que ver si es posible colocar el implante en una posición ideal 3D. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, en este lado, de colocar el implante en una posición 3D ideal, uy, en una posición ideal, entonces es posible colocarlo inmediatamente. Ahora, si yo no tengo la capacidad de colocar un implante en la posición ideal porque siento que aquí tengo un defecto y y no voy a llegar por ejemplo, a tener em, una cobertura del tejido óseo alrededor del implante, entonces no es una indicación para una colocación de implante inmediata junto con la regeneración ósea. Por ejemplo, atrás tenemos otra imagen radiolúcida donde vemos que la posición del implante, porque quisimos colocar el implante inmediato, probablemente con regeneración ósea o tal vez sin regeneración ósea, se colocó en una posición que no es la posición 3D ideal, comprometiendo así tal vez las futuras regeneraciones o complicando el caso para otro tipo de tratamiento. Entonces, solo para recordar, tenemos la guía de tratamiento de ITI, que es para la zona estética, donde esto está bien establecido, que nosotros tenemos que colocar el implante, o sea, la plataforma del implante debe estar ubicado a 4 milímetros del margen gingival del diente homólogo lateral, del diente homólogo. Eso nos va a proporcionar que podamos tener el punto de contacto a 5 milímetros y que podamos tener una conformación del perfil de emergencia. También es importante que podamos determinar la posición del implante tanto en vestíbulo palatino o, y mesiodistal. No determinar que la posición esté siempre en el medio, si no vamos a invadir la zona roja. Sí, aquí tengo. Entonces, hay un dicho que los profesores dicen que el defecto, ellos dicen, el defecto, defect guide the tone y tissue is the boss. ¿Qué significa? Que el defecto es como que lo que nos va a guiar como que vamos a hacer el proceso regenerativo y el tejido es finalmente quien nos ayuda como que a direccionar cómo es que va a ser uno y otro. Ahora, esto solo para ejemplificar que cuando nosotros tenemos una estructura estable, como veíamos, ¿no? O sea, tenemos una estructura y solo tenemos, no sé, una fenestración o un defecto pequeño, vamos a ir para una colocación de implante inmediato. Pero cuando ya tenemos una vulnerabilidad de nuestras columnas, tanto pueden ser verticales como horizontales, no vamos a poder sostener un techo encima porque eso va a colapsar. Entonces, bajo esta imagen, me gusta mucho porque sirve para ejemplificar cómo es que va a ser la regeneración. Mientras más colapsado esté el sitio a regenerar, mejor tendrá que ser o mayor anclaje tendrá que tener la membrana que yo voy a utilizar.
¿no? Una membrana de colágeno probablemente cuando no tengamos columnas va a como que achatarse. Luego ahí vamos a empezar a ver otras membranas de tenflón reforzadas con titanio o membranas de titanio o las membranas de circonio que nos ayudarán a tener una mejor estructura de soporte para la futura regeneración ósea. Entonces, también tenemos que determinar, yo les decía que, ¿qué hace que esto sea como que la implantología sea competitiva en en este tiempo? Entender también las prioridades del paciente. O sea, qué es lo más importante para el paciente? Que sea estético, el costo, la recuperación, tal vez, cuánto tiempo tiene que descansar, o qué costos biológicos va a tener, si necesita una extracción de una pieza adicional, qué otras cosas adicionales va a necesitar para poder tener una predictibilidad del tratamiento que él está buscando. Eso nos va a ayudar bastante. Entonces, también tenemos que determinar, esto les decía, ¿no? ¿Cuáles son los picos de hueso? Por ejemplo, aquí tenemos un pico aquí y el otro aquí. Entonces, lastimosamente, nuestro potencial de regeneración va a tener que ser aquí. Si yo quisiera que esta línea sea un poco más horizontal y tener tal vez un mejor resultado, pues este diente tendría que sacrificarse para que este pico óseo se mueva aquí y pueda tener yo un mayor potencial de regeneración. Eso es un poco la predictibilidad de la regeneración ósea. Y este es un artículo que me gusta mucho, que es del profesor Hong Lai-Hua, que él prácticamente este es como la Biblia de la regeneración, donde él habla del principio paz, que él es, la P es de primary closure, que es como que del cierre primario. ¿Y de qué depende el cierre primario? El cierre primario de la herida va a depender de la incisión, del manejo del colgajo, de la sutura. Y el segundo principio que él menciona es la angiogénesis, o sea, cuántos vasos o cuánto yo estoy predisponiendo al tejido receptor para poder tener irrigación. Entonces, él habla ahí de la decorticalización, que significa hacer perforaciones en la tabla de hueso para poder tener mayor irrigación. Luego tenemos otro que es el mantenimiento del espacio. El mantenimiento de espacio principalmente nos va a dar la selección de la membrana, el biomaterial y cómo es que la membrana se va a estabilizar todo esto, el esqueleto que vamos a regenerar. Y finalmente la estabilidad. Entonces, en la estabilidad está el control del paciente y también cuánto tiempo, dependiendo del biomaterial y de la membrana y del defecto, cuánto tiempo vamos a darle al paciente para poder regenerar. Entonces, en cuanto al manejo del colgajo, que es en cuanto al primer closure, o sea, el primer principio del principio PAS del Dr. Homeline One, aquí tenemos distintos tipos de defecto. Y según el tipo del defecto, nosotros vamos a ver algunas veces mover el colgajo, vamos a tener que hacer una incisión periostal para poder, ¿está escuchando? Sí. Tener una incisión en el periósteo para poder tener un mayor desplazamiento del colgajo, algunas veces separación de las fibras elásticas o hacer una sutura en doble capa, o sea, puntos colchoneros horizontales o colchoneros verticales para poder tener dos capas de sutura. Y eso normalmente ellos lo clasifican como una dificultad fácil. Por eso aquí yo les he puesto en el semáforo, que esta es una clasificación que a mí me gusta mucho, que también el ITI la usa, que es el que tiene el cuestionario SAC. Y más o menos esta es la forma en la que ellos conducen la dificultad del tratamiento. Ahora, en un tipo 2 donde ya es un defecto severo, entonces van a ver que también el colgajo esté seguro y en algunas veces va a ser necesario el cambio de la papila, o sea, una pieza va a tener que adelantar una para poder jalar un poco más el colgajo. O algunas veces van a tener que modificar o sea, tener una disección muscular y siempre va a estar la parte de la sutura en suturas primarias y secundarias. Luego en el tipo 3
tenemos que igual, ¿no? Van a hacer una incisión en el periósteo para poder mover un poco más el colgajo, tal vez una periostoplastía o una mayor separación de fibras elásticas junto con la sutura de doble capa. Entonces, esto es... Upa, ay, me adelanté mucho, creo. No sé dónde estaba. Aquí. Ujú, aquí. Entonces, eso es lo que nos ayuda a poder, a poder tener un mejor manejo de los tejidos, haciendo que podamos tener una mejor cobertura de la regeneración y no tengamos fenestraciones o que la regeneración pueda abrirse, ¿no? Y poder hacer y se pierda toda la regeneración, ¿no? Entonces aquí muestro cómo un colgajo se puede desplazarse coronalmente y con una incisión periostal para poder hacer un cierre primario sin tensión. Esto sería lo que es el cambio de papila, o sea que la papila que iba de aquí cambia para adelante para poder tener un mayor desplazamiento del colgajo. Y también, por ejemplo, cuando es en la zona inferior, también hay algunos principios para que podamos tener un mejor manejo del colgajo, donde tenemos la liberación de la papila retromolar, luego tenemos la liberación de la zona amiloidea y, bueno, de la zona amiloidea profunda. Esto nos va a ayudar a que el colgajo pueda levantar muchísimo para cuando se hacen las regeneraciones inferiores, ¿no? Por ejemplo, miren, para 15 milímetros, ¿no? Y esto es lo que es una sutura doble. Entonces se puede ver cómo aquí tiene puntos colchoneros horizontales y puntos simples, que van a hacer que la sutura tenga un doble cierre para no tener ningún tipo de licencia. Aquí tenemos una regeneración para poder ganar tejido en sentido horizontal y cómo se ha hecho uso de pines para poder tener una mayor estabilidad de la membrana. Aquí un efecto vertical y también cómo se ha ganado aquí tanto tejido óseo vertical y horizontal. Aquí otro, entonces, y aquí con con bloques en técnica de Curie para poder tener un mayor hueso autólogo y poder tener una mejor predictibilidad en la regeneración. Entonces, en cuanto al hueso, nosotros necesitamos, ya según, digamos, los principios o las revisiones de cómo deben de ser las regeneraciones, un 50-50, o sea, 50% de hueso autólogo y 50% de biomaterial, sobre todo en los casos desafiadores. Y podemos usar también el sticky bone para poder misturar esto y poder llevarlo de mejor manera al lecho receptor. Y en cuanto, o sea, en cuanto a qué hueso escogemos, finalmente lo que nos tendría que interesar es la histología. ¿Qué significa esto? Que el hueso tenga una sustitución tan lenta que nos permita una estabilidad a largo plazo. Por ejemplo, en este corte histológico muestran un corte este es un artículo del doctor Jensen, donde fue una colocación, una regeneración ósea tipo 2, o sea que ya hubo una maduración de los tejidos y fue una colocación de hueso autólogo junto con seno injerto, que fue Bayos, y ellos hablan que hay aquí, que es esto de aquí, sería el hueso vivo, que tiene un 40% y todavía tiene un poco de biomaterial en un 32%. Y bueno, aquí en este corte, tejido adiposo, ¿no? Y células sanguíneas.
Entonces, nos tendría que también importar ahora que nosotros estamos teniendo un perfil inflamatorio, o sea, todas las personas tenemos como que un estado inflamatorio crónico. Esto también, más allá del biomaterial o más allá de la técnica que estemos utilizando, también un poco cuál es el perfil biológico del paciente. En este perfil biológico, conocer, ¿no?, que está pasando un proceso de osteogénesis, o sea, un proceso de formación de hueso, donde necesitamos de ciertos mediadores, ¿no? Que es esta la cascada que les mencionaba al inicio, donde vamos a tener una matriz de hueso nuevo, donde van a haber osteoblastos, algunas señales, y estos señalizadores lo que van a hacer es finalmente atraer o hacer que pasen algunos eventos, ¿no? Aquí adelante, creo que está esto. Aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay una inflamación aguda, vienen algunas células a la zona de la lesión y luego hay una inflamación temprana. En esa inflamación temprana, ellos lo denominan como un estado de los macrófagos M1, donde empiezan a llegar todas las señales, empiezan todas las células a llegar. Y luego estos, mediante estas señalizaciones, hacen una transición a macrófagos M2 para poder iniciar la fase de reparo. Pero ¿qué pasa? Si una persona tiene un proceso inflamatorio o tiene alguna condición sistémica que hace que el cuerpo esté en una situación inflamatoria, que por ejemplo es diabetes, problemas personas que sufren de obesidad, personas que fuman, personas que sufren de hipertensión, personas con artritis, o todas las personas que tienen alguna condición sistémica mayor, personas con estrés, ¿no?, que tienen dolores crónicos, todas esas, incluso todos nosotros podemos tener este tipo de algunas señalizaciones que hacen que estas células demoren un mayor tiempo en poder pasar a otro tipo celular, haciendo que el proceso de regeneración ósea pueda tener un alargamiento en el tiempo y en ese tiempo poder tener alguna disrupción en la regeneración. Entonces, esto también es un tema súper importante porque es aquí donde muchas ahora se están apuntando a la investigación para poder hacer un poco de modificación biológica en estos estadios y poder tener un mejor potencial regenerativo, sobre todo en situaciones o en condiciones extremas, ¿no?, donde realmente existen desafíos para la regeneración. Entonces, cuando hablamos de membranas, tenemos aquí una membrana de teflón reforzada en titanio que nos va a dar una mejor rigidez para poder contener al biomaterial y que esta membrana no colapse, haciendo que haya un mantenimiento de espacio adecuado para la regeneración durante el tiempo que éste precisa estar. Aquí tenemos un defecto horizontal y, por ejemplo, aquí también en nuestro medio podemos ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si es un defecto horizontal y tenemos todavía picos aquí que van a sostener nuestra membrana y esta no va a colapsar, podemos hacer una regeneración con una membrana de colágeno y tener una sugestión de la membrana simplemente con puntos de sutura y no colocarle chinchetas o tornillos para poder sujetar. Aquí tenemos otro defecto horizontal donde se ha hecho la colocación inmediata junto con la regeneración ósea. Y aquí tenemos un defecto vertical donde aquí se ha hecho una regeneración igual tardía, o sea, una regeneración ósea para una colocación de implante tardía y se ha usado una membrana de circonio. Con esta membrana de circonio nosotros vamos a tener una mayor estabilidad, una mejor rigidez para poder hacer esta regeneración y tener mejor predictibilidad para, para, para el futuro de la regeneración.
Algo también súper importante es que después de que nosotros tenemos la regeneración y ya hemos hecho la colocación del implante, es tener en cuenta los tejidos periimplantares. Los tejidos periimplantares, por ejemplo, en el lado izquierdo, que está en rojo, vemos que el doctor Tabelli, que hace estudios con ultrasonografía, demuestra que, por ejemplo, aquí tenemos un grosor menor que en el lado derecho. Eso quiere decir que aquí nosotros tenemos una deficiencia de tejido blando periimplantar o también puede ser alrededor de los dientes que pueden causar recesiones dentarias. Mientras que cuando ya hacemos un injerto de tejido conectivo, mejoramos el volumen de encía queratinizada y esta ya consecuentemente ha hecho la cobertura de la recesión. Aquí otra. No todo termina en la parte de regeneración ósea. Finalmente siempre vamos a necesitar una colocación de tejido blando. Cuando mayores sean las regeneraciones, mayor tipo de manipulación de tejidos blandos necesitaremos hacer. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, este es de una pieza dentaria, podemos usar también algunos sustitutos que pueden ser matrices dérmicas o o injertos de tejido conectivo del propio paciente para mejorar el volumen y poder tener un correcto perfil de emergencia para el diente y no desarrollar un defecto periimplantar. Por ejemplo, aquí vemos que hay una falta de tejido queratinizado alrededor de los implantes. ¿Y eso qué hace? Eso hace que haya una exposición de roscas o exposición de cuello del implante por tensiones musculares o simplemente porque no tenemos espacios para la higienización. Entonces, porque probablemente se haya hecho una regeneración y se ha perdido el fondo de surco o simplemente como ha sido una pérdida ósea severa, se perdió el fondo de surco. Igual aquí no tenemos una exposición de roscas y tenemos solamente mucosa móvil, ¿no? Igual aquí, mira. Entonces, igual aquí, como se traslucen los tejidos, entonces no tenemos un grosor adecuado de mucosa y tampoco tenemos en alto. Entonces, eso va a hacer que nosotros comprometamos la integridad del implante a largo plazo, que es lo que también los pacientes nos preguntan. Ahora, ¿cuándo es un implante inmediato? Algunas veces nosotros tenemos en el consenso que tenemos que tener un gap de 3 milímetros, pero además de hacer el relleno óseo, también acompañamos de un injerto de tejido conectivo. El injerto de tejido conectivo para poder mejorar el contorno. Ahora, si tenemos un biotipo grueso, ya no es necesario el injerto de tejido conectivo y simplemente con la preservación ósea se va a poder llegar al contorno que necesitamos. Ahora, cuando no tenemos una papila adecuada, entonces igual hay que hacer procedimientos para poder regenerar y poder recuperar lo que estamos buscando. En este caso sería la papila. Y cuando ya tenemos dehiscencias alrededor del implante, tenemos también una clasificación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una clasificación tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 y además se subdivide en A, B, C. ¿Qué significa? Que es una clasificación tipo uno. En este caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una clasificación tipo 2. ¿Por qué? Porque los dos dientes no están, el margen cervical de la pieza que sería su análogo, su homólogo, no está al mismo nivel que el diente restaurado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tiene una dehiscencia de tejido preimplantario tipo 2 y en su clasificación, para poder nosotros determinar si es A, B o C, nosotros medimos la altura de la papila. En este caso, tenemos que tener el dato de la papila para poder determinar si es A, B o C. Pero aparentemente, porque veo los espacios, puede ser o B o C. Simplemente tenemos que tener el dato de la papila. Pero es una clasificación bien bonita
porque también nos permite determinar, según el tipo del diagnóstico, cuál sería el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si este estuviese ubicado a vestibular, ya no sería tampoco 2, sería tipo 4. Y otro sería el tratamiento, retirar la corona, dejar que el tejido crezca y luego hacer el injerto para poder tener de nuevo el tejido que aquí nos hace falta. Y eso ocurre simplemente por esto, ¿no? Porque nosotros tenemos que determinar que la plataforma del implante tiene que estar a 5 milímetros de lo que sería la futura papila para poder la papila formarse. Y, y aquí igual, ¿no? La corona del diente adyacente, del diente homólogo, tiene que ser simétrica al diente que va a ser restaurado. ¿Y qué pasa, no? Por eso nosotros tenemos esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo viene con la implantación, o sea, la colocación del implante, luego viene la colocación de la provisional y para no tener estas discrepancias de tejido viene una fase de condicionamiento. Y finalmente tenemos el contorno final que va a tener la futura restauración y ahí se hace la impresión final y ya la colocación de la corona de una forma predictiva, solo que tiene un periodo un poco más largo, ¿no? Porque vemos que va a demorar 3 meses, 12 semanas. Y bueno, aquí solamente para ejemplificar que cuando no tenemos encía queratinizada que rodea los implantes, entonces hay que hacer un procedimiento de injerto de tejido conectivo y bueno, algunas matrices que pueden ayudar a darnos o sea, devolvernos el corredor bucal para poder higienizar y además darnos una encía queratinizada que rodea el implante para poder proteger el implante de una futura recesión o de una preimplantitis. Entonces aquí vemos algunos casos más donde tenemos una translucidez de la encía y la posición del implante, ¿no? Por ejemplo, esta posición del implante no está idealmente en la posición 3D del implante, está un poco a vestibular, por eso que se ha sacado la corona para poder cambiar el pilar, reducir y pueda crecer, ¿no? La encía y poder luego tener el perfil que estamos buscando. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que les haya gustado y finalmente quisiera que se queden con esto, ¿no? Que eh, realmente en la actualidad tenemos eh, o sea, más cosas que poder ver, más cosas que analizar, tanto el riesgo, la biología, la estética, las expectativas del paciente y un poco más, adentrarnos un poquito más en la parte biológica del paciente, o sea, en qué está ocurriendo en el hueso del paciente. Y vemos que realmente devolverle una pieza a un paciente o hacer una regeneración o un implante no es un procedimiento que realmente involucra bastantes factores y tenemos que pensar bastante, ¿no? La parte económica, todo, ¿no? Tenemos que pensar todo lo que les he mostrado para poder realmente darle un diagnóstico que para el paciente sea el que él quiere y que nosotros también podamos dar nuestro mejor trabajo, conociendo las limitaciones del paciente, conociendo nuestras limitaciones, pero también sabiendo que hay un montón de estudios, técnicas que ya están establecidas, que nos van a poder guiar durante la regeneración ósea. No sé si me ves, me escondí aquí. Aquí está. Yuli. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Hola doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, Saray. ¿Qué tal, doctora Zainifer? Primero felicitarle porque escuché que ha ganado una scholarship de la ITI para Mm, Emiratos Árabes. Gracias. Qué bueno, doctora. Doctora, una consulta. Mire, yo estoy próxima a realizar una regeneración ósea. He comprado un hueso mixto, he comprado mi membrana de pericardio. Yo le Ujú. pregunto si realmente es necesario colocar unos mini tornillos para que se estabilice la membrana o solamente puedo hacerle como unos puntos de la membrana a la gingiva para estabilizarlo. Mira, depende del defecto, nuevamente. Depende del defecto. Si es un defecto horizontal, si es un defecto mixto, defecto pequeño tal vez, yo entiendo por la membrana. Si es un defecto horizontal, tal vez sí vas a hacer unos puntos de sutura. O sea, como has visto en una de las imágenes, también se puede fijar un defectos horizontales con puntos de sutura, pero los puntos de sutura están apical al tejido, o sea, sobre la línea de desinserción, debajo de la línea de desinserción. Entonces, cuando mueves el colgajo, la membrana igual queda estable, o sea, no se mueve. Si la membrana, si tú haces los puntos y la membrana está inestable, entonces vas a tener que colocarle chinchetas. Ujú, ujú. Ok, esto entonces sería debajo de la línea de inserción, como me dice, ¿no? Ajá. Ya, ya, doctora Jennifer. O ¿tiene alguna red para seguirle sus trabajos? Sí, me pueden seguir en Instagram como Zainifer, creo que no hay muchas Zainifers, así que Zainifer Manrique. Y ahí me puedes escribir un mensaje si gustas. Yo le voy a mandar un mensaje, doctora. Estoy como ¿No? Saraí Soto. Yo le mando. Muchas gracias, doctora. Que Dios le Ok, bendiga. igualmente. Bien, doctora Signifer, creo que ya no hay más Creo que preguntas. no hay más preguntas. Igual, muchísimas gracias, Julie. Gracias a usted, doctora, y Y ya gracias a todos estamos en los que contacto participaron. cualquier cosa. Ah, Gracias, que gracias. tengan todos un buen fin de semana Buenas y noches. que muchas gracias por la invitación. Buenas noches.